¿Qué pasa, Group? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es el segundo vídeo de una serie de 2, 3 vídeos donde en el primer vídeo lo que estuve haciendo fue hablar de la validación y cómo funcionaba el tema de esa validación web, cómo podías validar tu documento de tipo HTML o de CSS y cuáles eran las cosas esenciales y cómo podías ver si lo que estás aprendiendo es compatible, no es compatible o debería de poder usarse. Ahora en este vídeo vamos a hablar de los prefijos y esto es algo muy interesante. ¿Y por qué es interesante hablar de los prefijos? Porque muchas veces cuando estamos en CSS o vemos el CSS de una web o de una aplicación externa, las primeras cosas, si estamos comenzando, es decir, ¿qué es un prefijo? ¿Por qué aquí pone WebKit? Bien, pues vamos a hablar de todo esto en este vídeo. Y esto será algo muy interesante que deberías de conocer, sobre todo si estás comenzando a estudiar tanto HTML como CSS y si ya llevas tiempo pero no sabías de dónde viene todo esto, pues espero que este vídeo te sirva para que lo comprendas desde cero. Vamos a comenzar. Vamos a ver en este vídeo varias cosas. Lo primero, qué es un prefijo en CSS. Después veremos qué es un vendor CSS. También estaremos viendo qué son los prefijos de navegador. Y además de eso veremos qué es un motor de renderizado web, esencial para comprender los prefijos. También veremos cuáles son los diferentes prefijos y después veremos autoprefixer en post CSS. Es decir, veremos qué es exactamente y por qué autoprefixer nos debería de sonar en algún futuro. Vamos a comenzar viendo qué es un prefijo en CSS. Cuando hablamos de un prefijo en CSS, definimos que los prefijos son palabras con guiones que se añaden antes de una propiedad de CSS y nos permite utilizar una propiedad que solo funciona en un navegador, o hacer que esa propiedad sea compatible con navegadores antiguos. Es decir, que cuando hablamos de prefijos vais a ver que es una propiedad de CSS, pero que antes tiene un pequeño guión, nombre, guión. Es decir, es una propiedad normal, pero con una palabra con guiones antes. Algo muy interesante es saber qué es un vendor CSS. Cuando hablamos de vendor CSS estamos hablando de que es otra manera de llamar, en este caso, a un prefijo en CSS, es decir, es otro nombre más, como vendor prefix, es lo mismo. Vendor CSS, vendor prefix y vendor y propiedad y prefijo de CSS es lo mismo. Así que, ¿qué son los prefijos en este caso de navegador? Pues literalmente son los prefijos, es decir, son los vendor, CSS o los vendor prefix, son estos prefijos, pero que van haciendo referencia a cada navegador. O mejor dicho, a un motor de renderizado de ese navegador. Me explico. ¿Qué es un motor de renderizado? Para que entiendas qué es un motor de renderizado, es que cada navegador tiene una forma de visualizar la web. ¿Ok? Es decir, el navegador sería la interfaz, donde están los botones, el sistema operativo con el cual es compatible, pero el motor de renderizado es como ese navegador convierte el código a algo visual. Es decir, que cada navegador tiene su propio prefijo y este prefijo depende del motor de renderizado del mismo. Y ojito porque vamos a ver ahora cuáles son los motores de renderizado y el prefijo asociado a los mismos, los más genéricos. Entonces, un motor de renderizado es cómo un navegador interpreta y muestra una página web. Pero claro, vamos a ver en una pequeña tabla cuáles son todos estos motores de renderizados, los navegadores a los cuales pertenecen y los prefijos que llevan. Por ejemplo, vamos a comenzar a ver el motor, cuál es el motor de renderizado, pasaremos después por qué navegador utiliza ese motor de renderizado, después llegaremos al prefijo. Vamos a comenzar con Gecko. El motor de renderizado Gecko es un habitual de Mozilla Firefox. Y el prefijo para acceder a solo Firefox sería -moz-. Es decir, que cuando veáis que una propiedad tiene -moz-, pues ya sabemos que ese -moz- es para que esa propiedad funcione en Mozilla Firefox. Por otro lado, también tenemos los navegadores de Trident y Chakra, que son los del navegador Internet Explorer, que habitualmente la forma de acceder a estos motores de renderizados es mediante el prefijo ms. Y ojo porque aquí seguramente me estaréis diciendo, bueno, ¿quién utiliza Internet Explorer? Mucha gente a día de hoy y muchas empresas lo siguen usando internamente, así que cuidadito con esto. También tenemos Presto, que sería como para el antiguo Opera, es decir, el antiguo Opera tenía su propio motor de renderizado denominado Presto y la forma de acceder era O. Igual que, por ejemplo, Safari, es decir, cuando estamos hablando de los iPhone, de los iPad o de Safari de Mac, que se no utiliza nadie, pero está ahí, utiliza el motor de renderizado WebKit, que se denomina -WebKit-. Ese sería la forma de uso.
Cuidado porque WebKit se utilizaba en los navegadores antiguos de Google Chrome. Por eso muchas veces, si llevas a lo mejor 4 o 5 años desarrollando, antes tenías que poner WebKit para que algo funcionase solo y exclusivamente en Google Chrome. Y por último tenemos Blink, que sería el motor de renderizado actual, tanto de Google Chrome como de Microsoft Edge como de Opera, ya que los tres utilizan el mismo motor de renderizado. Y ahora mismo no tiene prefijo porque es un motor excesivamente nuevo, es decir, es de hace 2-3 años, si mal no me equivoco, y realmente no existe ningún prefijo para ellos. Así que de momento no tenemos prefijos, pero puede ser que en algún futuro se cree uno. Dicho lo cual, ¿cómo podemos poner los prefijos en CSS? Y es que, claro, poner prefijos en CSS es un auténtico rollo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo que poner la propiedad transition, tengo que poner transition, ms transition, webkit transition, moz transition o transition, y en vez de una propiedad tengo que escribir 5 para que esa propiedad sea compatible en el máximo número de navegadores posibles. Bueno, pues hay herramientas para automatizarlo. Por ejemplo, una de las cosas que podemos utilizar es un pequeño plugin denominado AutoPrefixer para Visual Studio Code, que lo podéis descargar buscándolo directamente en el panel de extensiones y pues listo, eso os va a poner automáticamente los prefijos. Por otro lado, también podemos ir un poquito más avanzado y utilizar AutoPrefixer con PostCSS, es decir, que podemos automatizar con la herramienta de PostCSS esos prefijos que técnicamente nos ayudan. Importante, también existen autoprefixer que son online, es decir, podemos buscar autoprefixer online, pegar nuestro código y nos genera automáticamente el código con estos prefijos antes. Y por último hay pequeñas interfaces, pequeñas aplicaciones a un nivel muy básico como Prepros o CodeKit que nos permite precisamente prefijar todo esto y tienen herramientas sin tener que meternos en consola, en terminal, ni nada, ni cosas raras. Por otro lado, ¿cómo podemos evitar poner prefijos en CSS? Bien, cuando hablamos de cómo evitar poner prefijos en CSS, es muy sencillo. Para poder evitar los prefijos en CSS, lo mejor que puedes hacer es comprobar la validación que hablamos justo en el vídeo anterior. Es decir, que una propiedad sea válida en la gran mayoría de navegadores o no. Y ver, dependiendo de esa validación que tenga la propiedad, por ejemplo, de CSS, pues saber si tienes que poner prefijo o no según los, pues esos errores más comunes. Recuerda también que al final del otro vídeo te di la página de Can I Use y es una página que es muy buena porque nos dice si hay que poner prefijo, desde si un navegador lo soporta, desde qué versión, desde qué año, si con prefijo, sin prefijo y los errores conocidos. Así que espero que todo esto te haya gustado, que conozcas un poquito más cómo funciona el tema de la validación de la W3 y sobre todo el tema de los prefijos, ya que es algo básico cuando hablamos de cross-browsing, es decir, de hacer nuestra página compatible con la mayoría de navegadores. Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que por aquí te aparecerá un vídeo que espero que te guste y si haces clic en mi cara, te suscribes. Dale like, suscríbete y hasta la próxima. Chao, crux.